Preséntate por favor delante del Señor y presenta mi vida también en esta tarde. Porque tu nombre, Señor. Hermano Ezequiel, por favor, me presentas en las manos del Señor. Te adoramos a ti, Señor. Muchas gracias. Dios mío, tu siervo, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, para que tú lo bendigas, lo capacites, Espíritu Santo, es palabra de Dios, Padre bueno. Presentarte en nuestros corazones, Espíritu Santo, en nuestras mentes, Señor Jesús, Padre. Ayúdanos, Dios mío, Padre, Señor Jesús. Gracias por todo y en el nombre de Jesús. Amén. A ver, ¿cuántos tienen necesidad de que Dios les hable en esta tarde? Puedes levantar tu mano y decir un fuerte aleluya. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bueno, pues gracias a Dios por poder estar aquí y poder predicar nuevamente la palabra del Señor. Como siempre digo, no soy digno de predicar la palabra del Señor, es su gracia. Y hoy especialmente pues no me encontraba en condiciones físicas de poder predicar, pero creo que es la voluntad del Señor y he hecho un esfuerzo ya que el pastor así me lo ha pedido y aquí estoy para la gloria del Señor. Así que no voy a vocear mucho porque no puedo por el dolor de cabeza que tengo, cosa que es buena noticia para la iglesia, no el dolor de cabeza, sino el que no vocee. Pero vamos a adelantarnos en la palabra del Señor. Y antes de leer la palabra del Señor me gustaría decir el título que he puesto a este sermón, ¿vale? El título que he puesto a este sermón es Desmantelando la improvisación. Y para ello vamos a leer Mateo capítulo 10 y vamos a seguir en esta serie de errores interpretativos donde el Señor nos está bendiciendo tanto. Mateo capítulo 10, versículo 19, y dice así la gloriosa palabra del Señor. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Volvemos a leer el texto, ¿vale? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Amén. Bueno, lo primero que vamos a ver aquí, hermanos, es que este versículo ha sido malinterpretado hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque de este versículo se ha llevado a decir que es necesaria la improvisación, que no hace falta el estudio de la palabra del Señor, porque es Dios quien pone la palabra en tu boca y no te hace falta ningún tipo de preparación. Eso es lo que siempre se ha escuchado acerca de este versículo. No hace falta preparación, es el Espíritu. No hace falta que el predicador se prepare para predicar la palabra, es el Espíritu el que habla, que no hace falta 4 cositas y el Espíritu habla. Hermanos, esto es lo que siempre se ha dicho con este versículo. Pero este versículo no está hablando de eso. Este versículo, para poder entender lo que está hablando este versículo y en qué contexto lo está diciendo, tenemos que leerlo desde su contexto. Y el contexto empieza desde el capítulo 10 sobre la elección de los 12 apóstoles. Luego sigue a partir del versículo 5 con la misión, cómo el Señor les comisiona. Pero a partir del versículo 16, quedaros bien por favor, a partir del versículo 16 dice: persecuciones venideras. Persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y ahora les dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo tenéis que hablar, porque el Espíritu de mi Padre pondrá palabra en vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no estudien, que no se preparen, que es el Espíritu. No, está diciendo: van a perseguiros, apóstoles, os van a injuriar, os van a meter en concilios, os van a llevar a juicio. Y está hablando en futuro. ¿Y esto qué significa, pastor, que está hablando en futuro? Que está profetizando algo que tenía que acontecer, pero que en
ese momento todavía estaba. ¿Por qué? Porque ¿cuándo empieza la persecución a los apóstoles? Cuando el Señor ya no está en la tierra, ya ha ascendido. Y ha venido el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y a partir de Hechos 2 de los apóstoles empieza la persecución. Empiezan a meterles en concilios. Empiezan a hacerles juicios. Empiezan a azotarles por predicar el Evangelio por causa del nombre del Señor. Y es ahí cuando viene esta palabra. Les está advirtiendo, les está avisando de lo que les va a pasar por causa del Evangelio. Y ahora les dice, no os preocupéis. La palabra no preocuparos está diciendo en el original, no estéis ansiosos. Que la ansiedad no os coma. ¿Saben por qué, hermanos? Miren. Vengan conmigo, por favor, a esta escena. El Señor Jesucristo acaba de comisionar a 12 apóstoles. Acaba de elegirles y de comisionarles. Pero después de comisionarles, les avisa de que van a ser perseguidos, llevados a la cárcel y metidos en concilios. ¿Veis, hermanos, lo que les estaba diciendo? ¡Qué miedo para los apóstoles! ¿Saben por qué? Porque los apóstoles eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Qué significa? Que no tenían estatus social, que eran como la gente corriente. Y los judíos, los principales de la sinagoga, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, hermanos, tenían una preparación muy alta sobre la ley. Y tenían un estatus muy fuerte. Y tenían mucha verborrea. Sabían cómo comprar y cómo vender al pueblo. ¿Me estáis entendiendo? Y ahora estos hombres son hombres simples, son hombres llanos. Son hombres cotidianos como usted y como yo. No tienen esta preparación para dirigirse delante de un juez. No tienen ninguna preparación para dirigirse ante el sumo sacerdote. Entonces dice, seréis como ovejas delante de lobos. ¿Qué puede hacer una oveja delante de un lobo, hermanas? Por favor, atención a la palabra. Esta es la palabra del Señor. ¿Qué puede hacer un lobo con una oveja? Matarla. ¿Qué puede hacer la oveja con un lobo? Nada. Ese es el ejemplo que pone el Señor. Vais a ser como ovejas delante de un lobo. Pero no os preocupéis. No estéis ansiosos. No os preocupéis por cómo tenéis que expresaros. No os preocupéis cómo tenéis que hablar delante del concilio ni delante de los jueces. Porque el Espíritu de mi Padre, el Espíritu Santo en mayúscula, pondrá la palabra que tenéis que decir. Por lo tanto, ¿está hablando de no estudiar? ¿Está hablando de no prepararse? No. ¿De qué está hablando, hermanos? De que no tenían que tener miedo, porque había alguien que iba a poner palabra en su boca. Pero pregunto, y ahora nos vamos a ir a Juan 14. Pregunto, ¿cuál era la obra del Espíritu Santo? Porque dice que el Espíritu es el que pondría palabra en ellos. Pregunto, según Juan 14, cuando el Señor anuncia la venida del Paracletos, no os dejo huérfanos, os dejo con vosotros al Paraclito, al Consolador, al Espíritu Santo. Él dará testimonio acerca de mí y os recordará todas las palabras que yo os he hablado. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? ¿Cuál sería la obra del Espíritu Santo en los apóstoles? ¿Improvisar? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo improvisa? ¿Qué es la improvisación? Hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo improvisa? No, claro. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo iba a traer una palabra diferente a la de Cristo? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo iba a traer una palabra nueva? ¿Otro evangelio diferente? ¡No! La Biblia dice, Cristo mismo dice, el Espíritu Santo os recordará toda la palabra que yo os he hablado. Esa era la obra principal del Espíritu Santo en los apóstoles. Recordarles todo lo que Jesús había dicho. Por lo tanto, cuando dice, el Espíritu de mi Padre pondrá palabra en vosotros, no os preocupéis,
¿Cuándo fueron llevados los apóstoles por primera vez ante un juicio? En Hechos capítulo 4. Ponen ahí, Hechos capítulo 4. Acaban de salir de Hechos capítulo 3. Acaban de sanar de un cojo de nacimiento puesta a la puerta del templo de la Hermosa. Acaban de sanarle. ¿Saben lo que pasa con Pedro y Juan que hacen este milagro? Les llevan ante los principales. Les llevan ante los que mandan. Le hacen una especie de juicio. ¿Y sabes qué pasa? Que es un juicio ilegal. ¿Saben por qué? Adivinen. Porque no había ningún abogado que les pudiera defender. Por lo tanto, era un juicio ilegal, porque no había abogado defensor. Pero acabamos de decir que el Señor dice: no os dejaré huérfanos, sino que os dejo al Paracletos. ¿Sabéis lo que significa la palabra Paracletos? Abogado defensor. Y por eso el apóstol Juan en una de sus cartas dice: tenéis para con el Padre abogado a Jesucristo. Hijitos míos, no pecáis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en ese abogado significa Paracletos, a Jesucristo. Es que déjame decirte algo. La palabra Paracletos significa defender al lado del otro. Cristo nos defiende delante del Padre y es nuestro abogado defensor. Pero el Espíritu Santo nos defiende en esta tierra frente a los hombres y las falsas enseñanzas. El Espíritu Santo también es nuestro Paracletos. Y ahora dice: no os dejo huérfanos, os dejo al Paracletos, os dejo al defensor, al que pongo al lado vuestro para que os defienda. Y ahora vamos a Hechos capítulo 4 y dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Miraros bien, hermanos, en todos los que acaba de enumerar no hay ningún abogado que pueda defender a Pedro y a Juan. Pero ellos tenían la buena noticia de que no estaban solos, de que estaba el Espíritu Santo con ellos, abogando y defendiéndoles. Y dice entonces Pedro, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. ¿Sabéis lo que dice la palabra lleno en el original? Pleroma, controlado por el Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera a éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, en este hombre, está vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice el versículo 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Dios mío de mi corazón, les acaban de hacer un juicio. Un juicio del que el Señor les había avisado tiempo atrás. Os van a hacer juicios ilegales, sin abogado. Pero tendréis al abogado defensor, que es el Espíritu Santo. Dice: y Pedro, lleno, pleroma, controlado por el Espíritu Santo, empezó a predicar. ¿Sabéis, hermanos, por qué? ¿Qué os pensáis? ¿Que el Espíritu Santo puso palabra nueva en la boca de ellos? El Espíritu Santo les tomó, hablaron cosas, que no, hermanos, que estaban hablando las cosas de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que estaban hablando lo que Jesús había hablado antes. ¿Y por qué lo sabes, Adonai? Porque dice: y le reconocían que habían estado con Jesús. Lo que los apóstoles estaban diciendo era lo mismo que Jesús había dicho años atrás. Entonces el Espíritu Santo estaba recordando lo que Jesús había dicho.
decirte algo en esta tarde. Dios no quiere que improvisemos. Dios quiere que recordemos. Pero ¿saben algo? Para recordar necesitamos tener. Para recordar hay que tener. Si no hay materia prima, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? Si no estudias la palabra, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? Si no escuadriñas las Escrituras, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? Hermanos, necesitamos escudriñar las Escrituras. No solamente los predicadores que subimos por aquí tenemos que escudriñar las Escrituras, hermanos. Si crees que solamente nosotros, estás confundido y confundida. Necesitas escudriñar la palabra. Porque dice Cristo, en ellas está la salvación. Escuadriñad las Escrituras. Y no solamente eso, sino que Pablo dice, escuadriña y preséntate delante del Señor como un siervo aprobado que utiliza la verdad de la palabra. Por lo tanto, hermanos, la enseñanza es para todos nosotros. No debemos de improvisar. No es dejarte llevar por el Espíritu. Que el Espíritu te llena, te controla, te capacita y te recuerda la palabra. No va a parar, no, el Espíritu Santo no va a poner una palabra nueva en ti, ¡no! ¡Que no! El Espíritu Santo va a recordarte la palabra que ya está en ti. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, necesitas empaparte de las Escrituras. Necesitas conocer la palabra para que el Espíritu Santo pueda utilizar esa palabra, ese argumento y recordártelo y poder predicarlo. Gloria a Dios. Adonai, entonces, ¿no crees que en el mover del Espíritu? Porque el Espíritu es independiente. El Espíritu hace lo que quiere y cuando quiere. Hermanos, creo en el mover del Espíritu, como todos ustedes. Pero el Espíritu Santo no va a hacer nada fuera de su palabra. El Espíritu Santo ha venido a recordar lo que Jesucristo ha dicho. Me viene muy bien, pastor, el testimonio que dijiste el otro día, que creo que está grabado. El pastor, para los que no estuvieron, contaba un testimonio que quisiera tener recuerdo. Él se encontraba en Madrid y el coche le dejó tirado. Una y otra vez vinieron taxis, Uber, y ninguno quería llevarle por causa del género. Hasta que a última hora, ya casi de la noche, aparece un paisano y dice que les lleva. Se monta en el coche con él, con el género y la pastora, y bajan durante 2 horas y media a Valladolid. En estas 2 horas y media, hermanos, empieza el pastor a charlar con el paisano, y el paisano confiesa que es agnóstico, no cree en Dios. El pastor en ese momento, sin una Biblia en sus manos, o sea, sin pastor, sin una Biblia en sus manos, ya que viene de emplear, ha empezado a enumerar versículos de la palabra del Señor. Ha empezado a recordar la palabra del Señor. Ha empezado a testificar a este paisano. Ha empezado a poner analogías desde la palabra del Señor. Y este hombre, después de 2 horas y media, ha habido algo en su corazón. Pregunto, ¿esto no es el Espíritu Santo hablando al pastor? ¿Pero de qué manera hablaba el pastor? Recordándole la palabra de Dios. Porque esta es la obra del Espíritu Santo. Cuando estéis ante juicios, ante concilios, cuando tengas que testificar a alguien, cuando tengas que evangelizar a alguien, Dios te recordará su palabra. Y aunque tú no lo recuerdes, el Señor Espíritu Santo entrará en el baúl de tu memoria y sacará la palabra de Dios. Pero ¿qué va a sacar si en el baúl de tu memoria no hay tan siquiera un versículo? Necesitas estudiar la palabra del Señor. Necesitamos estudiar la palabra del Señor. Pero claro, Adonai, ¿pero cómo voy a estudiar la palabra del Señor? Si hay otro versículo que también se ha malinterpretado y se ha llegado a decir que la letra mata. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, por favor, en pantalla. ¿Se ha dicho esto o no, hermana? ¿La han escuchado? Porque yo sí la he escuchado. ¿Que no hace falta estudiar? ¿Que la letra mata?
Mirad, hermanos, por favor, abran sus oídos espirituales en esta tarde, ¿vale? Por favor. Si vas a decir un pecado tan grave, escuchen bien, por favor. Si vas a decir un pecado tan grave, de que no hay que estudiar la palabra de Dios porque te secas, por favor, dilo sin Biblia. Si vas a pecar de esa manera diciendo que no hay que estudiar la palabra, llevando a la contraria a Cristo, llevando a la contraria a Pablo y llevando a la contraria a todas las escrituras, por favor, no utilices la Biblia como aval, porque estás torciendo las escrituras. Y si vas a pecar diciendo que no hace falta estudiar, por favor, no digas que lo dice la Biblia. Por favor. La letra mata. La letra mata. Pero el Espíritu vivifica. La letra mata. La letra mata. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque la letra se ha llevado a la palabra y el Espíritu a la emoción. Y si tienes mucha palabra, pero no tienes emoción, la letra te mata. ¡No! Para poder entender el contexto de este pasaje, hermanos, tenemos que entender en el versículo 4 y 5, o desde el 3, Chencho, dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. ¿Qué estás queriendo decir? ¿A qué se está refiriendo con la letra mata? A las tablas de la ley, a la ley mosaica. Esa ley te mata, esa letra te mata. ¿Por qué te mata, hermanos? ¿Por qué te mata la ley? Porque la ley es como un espejo que te dice lo sucio que estás, pero no te proporciona la limpieza que necesitas. Y si intentas lavarte con el espejo que te acaba de decir que sucios estás, te cortas y te matas. Lávate con un espejo. Imposible. Pues eso es lo que estaba hablando contra los judaizantes de aquel momento, que querían cumplir con la ley, pero es imposible cumplir en su totalidad con la ley. Solo hubo uno que cumplió con la ley, se llama Jesucristo. Amén. Y ahora por Cristo, por las obras de Cristo, gracias a Cristo, ahora Él pone el Espíritu de Cristo y el Espíritu os vivifica. ¿Qué es la palabra vivificar? Sino traer vida a nuestra muerte espiritual. Amén. Mirad, mirad qué comentario de un hermano. Dice, cuando la Biblia dice que el Espíritu vivifica, no habla de una energía abstracta, habla del Espíritu de Cristo entrando en el escenario de tu muerte espiritual para darte vida. La ley grabada en piedra te dice, muere por tu pecado, pero el Espíritu de Cristo te dice, vive por mi justicia. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Por eso el Espíritu vivifica y la letra mata. Pero no es que no estudies. Hermano, necesitamos estudiar la palabra del Señor. Amén. Porque claro, ahora va a surgir, ya voy terminando, va a surgir la palabra, o algún hermano o alguna hermana, que se la saben todas, que dice ahora, pero es que yo amo a Dios. ¿Qué es lo que importa? ¿No lo han escuchado ustedes? Parece que solo lo escucho yo las cosas estas. Bueno, será, oye. Que yo amo a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y yo digo amén, amén y amén. ¿Y qué pasa? Amar a Dios con toda tu mente. ¿Qué pasa? Tú dices que amas a Dios, pero amas a Dios con toda tu mente. Vamos a ir al Shema. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3. Oye pues Israel, es el Shema exactamente. Espera que se me ha ido, ¿eh? Oye Israel, sí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice el 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Amén? Amén. Pero ahora nos vamos a ir a Mateo 28, creo que es, pastor, o 26. 26, 28.
Y vamos a ver que el Shema lo repite Cristo. Y dice... No, es el 28, perdón. Es el 28, 26. Me he confundido, ¿no? No. Espera un momento, bueno, no es que quiero encontrarlo, hombre. Quiero que lo lea la iglesia. Dice, bueno, el texto dice así, hermano. Dice, y Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y dice, y con toda tu mente. Ahora mi pregunta era, ¿por qué Cristo añade la palabra mente cuando en el Shema del Deuteronomio no viene la palabra mente? ¿Por qué la añade? Porque en el contexto judío de Deuteronomio, Chencho, ya diciendo que amarás a Dios con todo tu corazón, se entendía que también entraba la razón y los sentimientos. Pero Cristo, que es Dios, en el contexto griego en el que se encuentra, el corazón no estaba refiriéndose al intelecto en el contexto griego. Por lo tanto, añade para que se entienda, y amarás a Dios también con toda tu mente. ¿Sabes lo que dice en el griego? Con la noia, con la mente. ¿Sabes lo que significa la palabra mente? Con toda tu profundidad de conocimiento. Aleluya. Ay, Dios mío. Con toda tu profundidad de conocimiento. Dios mío, se puede amar a Dios conociendo a Dios profundamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no conoces a Dios profundamente por medio de su palabra, no vas a amar a Dios tanto como tú te crees. Podrás amar a Dios desde tus sentimientos, que es tu corazón, pero no puedes amar a Dios con toda tu mente si no conoces la palabra. Si no conoces el carácter de Dios por medio de su palabra, es imposible que ames a Dios totalmente. Por eso, hermanos, necesitamos amar a Dios con toda nuestra mente. Amén. Y no hay otra manera si no es por medio de la palabra. Que venga su palabra a nuestras vidas, hermanos. Amén. Y termino. Romanos capítulo 12, versículo 1, para terminar. Dice así. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria a Dios. Voy a repetirlo. Vuestro culto racional. ¿Dice emocional? No. ¿Dice emocional? No. ¿Y por qué nos gustan tanto los cultos emocionales? ¿Por qué nos gustan tanto los cultos emocionales? ¿Por qué nos gusta adorar a Dios desde la emoción? Desde los cánticos, desde los aplausos, desde los saltos. Si dice la Biblia que el culto tiene que ser racional. ¿Y qué viene la palabra racional? Viene de razón, viene de lógica. Adorando a Dios no desde una fe ciega, sino desde una fe lógica, racional, conociendo al Dios que estás adorando. Gloria a Dios. Y no puedes conocer a Dios si no conoces su palabra. Gloria a Dios. Te pregunto en esta tarde, ¿estás ofreciendo a Dios un culto racional? Amén. Yo no sé. ¿O solamente un espectáculo emocional? Examínate en esta tarde, que esta pregunta es para ti y para mí, ¿eh? No hace falta más en esta tarde, creo que la palabra es concisa. Amén. ¿Estás haciendo a Dios, adorando a Dios desde un culto racional? ¿O desde la emoción? Depende de tu conocimiento de las Escrituras. Depende de que conozcas a Dios desde la palabra, hermano. Por eso, hermanos, el llamado en esta tarde para la iglesia de Barrio España es arrepentimiento por la pereza espiritual y por la pereza intelectual. Aleluya. Hemos creado generaciones ninis. ¿Sabéis que en el mundo existe la generación nini? Que son estos niños que están aquí. Ni estudian ni trabajan. Molestan en casa. Hermanos, fuera de bromas y fuera de risas, hay muchos ninis en las iglesias que ni estudian ni trabajan.
Que Dios aparte la pereza espiritual. Y que Dios aparte la pereza intelectual. Dios no quiere ignorantes. Eso se merece un amén. Dios no quiere ignorantes. Dios quiere conocedores de su palabra. Por eso inclina tu cabeza en esta tarde. Y pídele al Espíritu Santo de Dios que te ayude en esta tarde a crecer en el conocimiento de su palabra. Oh Señor, necesitamos tu palabra más que nunca, Señor. Necesitamos tu palabra más que nunca, Señor. Es imposible conocerte si no es por medio de tu palabra. Es imposible adorarte si no te adoramos con toda nuestra mente, Señor. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Se ha hecho por favor una oración y pide al Señor que obre en nuestros corazones. Adoramos a ti, Señor, en esta tarde.